Bueno, hola, y estamos hoy en nuestro primer video podcast de Duarte y Barros Centro de Entrenamiento. Invitamos hoy al doctor José Luis Montes, que es abogado, especialista en Derecho Penal, asesor de diferentes asociaciones científicas en Colombia, gran amigo nuestro con quien realmente llevamos trabajando bastante tiempo. Y bueno, lo invitamos porque queremos hablar de unos temas muy particulares, mi doc, y es todo el referente de la parte legal en todos los procedimientos que están relacionados con la parte de medicina estética y armonización orofacial, mi doc. Entonces queremos como en su experiencia que nos cuente un poquitico cómo está la ley alrededor de estas cosas, como quién puede hacer o quién no puede hacer. Bueno, dentro de todas las charlas que tenemos siempre que nos encontramos por ahí en los salones de clase. Bueno, mi doc, doctor Duarte y todos los amigos que nos acompañan en el día de hoy en este podcast legal, muchas gracias por invitarme. Cuánto gusto y cuánta honor que me hacen a este espacio tan importante para todos nuestros médicos, nuestros odontólogos, todo nuestro personal asistencial de Colombia y de Latinoamérica, que de alguna u otra forma se están viendo afectados por una regulación jurídica en todas las naciones, valga decir, así es deficiente y casi ausente. Muchas gracias. Así es, mi doc, así es. Bueno, dentro de las cosas, el doc ha hecho un trabajo muy fuerte ahora, últimamente en Colombia. Ha estado, bueno, últimamente no, realmente lleva varios años tratando de meterse una ley en el Congreso, buscando regular quién hace y quién no hace, que dentro de todo está bastante bien que hagan eso, porque me parece genial, pero también hay como unas cosas ahí escondidas que de pronto hacen que ciertas personas puedan hacer o no puedan hacer. El doc, por ejemplo, ha hecho un trabajo muy fuerte y soy testigo de ese trabajo del doctor, tratando de buscar que muchas personas puedan hacer parte de esos procedimientos teniendo en cuenta su experiencia. ¿Usted me corrige, doc, si en eso me equivoco o estoy bien enfocado en esa parte? No, sí, doctor, está bien enfocado, toda vez que la misma necesidad del servicio de medicina y cirugía estética en el país, tanto desarrolladas por los odontólogos como por los médicos, así sea médicos generales con gran talento, hay que decirlo desde ya, hay médicos generales con muchos talentos en temas de medicina y cirugía estética en Colombia y Latinoamérica, pero sin dejar de lado indudablemente pues las especialidades en materias quirúrgicas que esta ley del arte exige. Entonces, en esa medida, nosotros atendiendo esa necesidad de nuestro personal asistencial, de mi parte, muy humildemente y con toda la responsabilidad y con todo el respeto de nuestras instituciones, de nuestra normatividad, pues me ha dado por iniciar una serie de investigaciones al respecto de medicina y cirugía estética que, valga decir, en Colombia es relativamente nueva. Pero por este boom, como se denominan según los grandes conocedores, la fiebre de la responsabilidad médica ha conllevado a que las autoridades, especialmente la justicia, tome cartas en el asunto en vista de todas esas falencias, todas esas ambiciones también por parte del personal que ha conllevado a que tengamos el incremento de demandas de corresponsabilidad médica contra nuestro personal asistencial. En esa medida, yo he venido estudiando los casos uno a uno en el sentido de mirar la jurisprudencia, de mirar los procesos judiciales en contra de los médicos. También he visto
penosa necesidad de verificar qué ha tenido el legislador colombiano, llámese Cámara de Representantes o Senado de la República, qué legislación, qué proyectos de ley han tenido en el recinto del Congreso para tratar de regular este fenómeno, este boom de medicina estética, cirugía estética a través del turismo médico. Para nada es un secreto que nuestro país ocupa los primeros lugares de cirugías estéticas o cosmetológicas en nuestro país, y por supuesto orofaciales y todo lo que tiene que ver con la parte de odontología. Es importante saber cuál es el comportamiento de los legisladores. Indudablemente encontramos una deficiencia normativa de muy difícil desarrollar, toda vez que hay intereses particulares de propios gremios que así lo impiden. Entonces, en esa medida, he encontrado alrededor de unos 5 proyectos de ley para, valga decir, crear la ley de especialidades en Colombia, que saca de tajo a todos aquellos buenos especialistas que no son propiamente del resorte de la cirugía estética o de la medicina estética, o como se quiera denominar, pero que sí tienen un gran talento e inclusive no reportan ningún tipo de antecedentes judiciales contra ellos, llámese sentencias condenatorias, llámese investigaciones en los tribunales de ética médica. Son personas totalmente limpias, con gran prestigio, pero que tienen una dificultad jurídica para acceder a esa anhelada habilitación de los servicios que ellos a bien consideren. Entonces, en esa medida encontramos que no ha sido posible. Desde el 2012, más o menos, han tratado de presentar estos proyectos de ley y han fracasado en el intento. Hoy por hoy, en nuestro Congreso, básicamente en Cámara de Representantes, Comisión Séptima, reposa un proyecto de ley, el 311 del 2023, que nos habla nuevamente de esta ley de especialidades, para dejar en manos exclusivamente a aquellos médicos que reporten especialidades en materias quirúrgicas y con especialidad o con afines, conocimientos afines en temas de medicina y cirugía estética. Es decir, Doc, qué pena que lo interrumpa, eso quiere decir que sería una ley muy específica enfocada a cirujanos plásticos, dermatólogos tal vez, cirujanos maxilofaciales en la parte odontológica, y creo que hasta ahí llegaría, o apertura un poco más a otros especialistas. Sí, yo rápidamente voy a leerle aquí el artículo 5 de ese proyecto de ley 311, que digamos fue el que se concilió. Ya recuerden que este es un proyecto que va por segundo debate en el Congreso de la República, en Cámara de Representantes, segundo debate en Cámara de Representantes, y ya fue conciliado y ya fue presentado ante esa Comisión Séptima, que es la llamada a organizar el tema de salud en Colombia. Y dice ese artículo 5 de esta ley, de este proyecto de ley 311-2023, requisitos para la práctica de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. Y digo, solo podrán practicar los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos los médicos autorizados para el ejercicio de la profesión en Colombia que cumplan el siguiente requisito. Primero, para practicar procedimientos médicos y o quirúrgicos con fines estéticos se debe tener título de especialista. Es en una especialidad médico-quirúrgica que incluye competencias formales en la práctica de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos otorgados por la institución de educación superior reconocida según la ley colombiana. Si el título fue obtenido en el exterior, deberá contar con la previa convalidación del mismo ante la autoridad competente y experiencia previa mínima de 2 años en el territorio colombiano. Es decir, y ahí sigue pues una serie de situaciones, pero yo me concentro en esta primera parte porque si bien comprendimos el artículo leído, encontramos entonces que ya estamos hablando de unos requisitos que solamente los especialistas, pero óigase bien, ¿qué clase de especialistas?
Y ahí para responder tu pregunta en el sentido que sí, los cirujanos plásticos son los llamados única y exclusivamente a prestar este servicio, que lo hacen de alguna forma, lo hacen bien, pero también con otras situaciones de reproche, tanto de la sociedad como de las propias autoridades, también son cuestionados. Quiere decir ellos que no son los únicos, ni hasta el momento en la ley nueva, en los ordenamientos que están vigentes, así lo indica, ellos no son los únicos exclusivos para realizar medicina y cirugía estética en Colombia. Óigase bien, no son los únicos. Lo que pasa es que tenemos, no sé si hay una costumbre arraigada en el argot jurídico y judicial y por ende en el mercado de la cirugía estética, solamente el concepto erróneo de que son ellos los únicos exclusivos. ¿Quién lo propició? No sabemos, pero lastimosamente así ha quedado en todas las decisiones judiciales adoptadas, o por lo menos las investigaciones contra los médicos adoptados, se inicia con ese concepto erróneo que solamente son ellos los únicos especialistas y capacitados y habilitados e idóneos para hacerlo, cosa que es totalmente que no es cierto, para no decir falso. Y eso me parece súper importante, Doc, porque mire eso que usted acaba de comentar, porque se está hablando de idoneidad, justamente. Y bueno, como usted lo dice, muchas veces la idoneidad no la da solamente una especialidad médico-quirúrgica, pero ahí me surge una pregunta también. Mire, el proyecto yo lo veo muy enfocado hacia la parte médica, pero ahí viene la otra pregunta, ¿y los odontólogos? Sí, es que precisamente ahí vemos el vacío de la normatividad, porque es que los odontólogos se tienen que pegar de lo que realizan los médicos, porque no hay claridad cuál es la regulación que le sirve a los odontólogos para practicar cirugías estéticas o practicar situaciones estéticas, actividades estéticas, lógicamente en cara, en facial. Ahí sí, digamos, la ley indica que solamente se concentra la capacitación, la habilidad para odontólogos solamente adelantar procedimientos estéticos en cara exclusivamente. Y eso es obvio, ¿no? Doc, entonces, una pregunta. Ahí está súper claro. Obviamente, el médico tiene capacidad de hacer procedimientos, obviamente, corporales y faciales. Eso apertura, obviamente, porque su nivel de formación es mucho más amplio. El odontólogo es el especialista de cabeza y cuello, digamos, enfocado en cavidad oral. Entonces, eso quisiera decir que el odontólogo general pudiese hacer procedimientos por ejemplo, en el pabellón auricular como toplastias, blefaroplastias, o sea, en su opinión, eh, podría hacer esto o dentro de los odontólogos exclusivamente los cirujanos maxilofaciales pudiesen hacer ese tipo de procedimientos. Esa es una duda que siempre nos ha surgido también. No, eso precisamente allá voy, es que, y es lo que he querido decir, es que el vacío no indica y no excluye a unos a otros. Hasta el momento hay Okay. una ley general prohibitiva en el sentido de que solamente especialistas, pero especialistas ¿qué? Especialistas quirúrgicos. No nos habla nada de odontología, no nos habla nada de todo lo que usted está diciendo en el sentido de que tiene que ser X o Y especialidad o procedimiento para poder estar habilitado o que se considere idóneo. Recuerden que para ser idóneo en materias de medicina, la idoneidad se adquiere de dos formas. La primera forma es lógicamente los títulos obtenidos por ese médico o por ese odontólogo, que se hace a través de las universidades y todas las capacitaciones que en el día a día, que inclusive están obligados a hacer porque tienen el compromiso a partir de la ley 23 del 81, en caso colombiano, de estar actualizados en materia de conocimientos y más en lo que se están desempeñando. No es un querer, es una situación de obligatorio cumplimiento porque recuerden que la salud en Colombia y en todo el mundo es reglada. Todo lo que hagan los odontólogos, médicos y personal asistencial está regido por la norma. Entonces, estos ordenamientos lo que busca es tratar de excluir a un grupo grueso de personas que Así es. indudablemente
no son llamados al debate, a la parte de conciliaciones ni de socializaciones del proyecto para debatir dentro del claustro o del recinto del Congreso de la República para explicar y alzar la voz y que por lo menos se escuche la voz de los odontólogos en el país, cosa que no ha ocurrido. Y peor aún, ¿qué sucede? Que los odontólogos y los médicos, hay que decirlo, mantienen una situación de temor que les impide organizarse y de alguna forma confederarse para poder exigir el cumplimiento y garantías de sus derechos laborales, porque esto, entre otras cosas, se traduce en el trabajo de la persona. Así es. Entonces, es un derecho constitucional, trabajar dignamente, respetando el sistema jurídico, indudablemente que hay que garantizarlo. El Estado, por el contrario, no ha hecho los méritos para que ello ocurra así, sino que ha creado la incertidumbre para que odontólogos y médicos generen esta confrontación entre su actividad diaria y el enfrentamiento pacífico con la norma, que no le es favorable. Entonces recordemos una cosa. Nosotros tenemos una constitución política que es la ley norma de normas en Colombia. Esa ley, esa constitución está nutrida de tratados y convenios internacionales. Esa constitución entonces se inspira en la Organización Mundial de la Salud, que de alguna u otra forma es la que rige los destinos para que se crean aquellas normatividades y podamos tener una salud y servicio de salud digno, eficiente y seguro en todas las naciones adscritas a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas. Porque recuerden que la Organización Mundial de la Salud también hace parte de la ONU. Entonces, eso es ley para las partes. En Colombia, el tratado y convenio hay que vincularlo a la Constitución y de ahí se ramifica una serie de normas que hablamos entonces de la ley de salud en Colombia y hablamos de la famosa resolución entonces de la resolución 3100 de 2019, que es la que habilita los servicios en materia de salud en Colombia. Pero sin embargo, esa es la resolución nueva, la resolución 3100 de 2019. Cada odontólogo, cada médico, cada personal asistencial que decida prestar sus servicios médicos o sus servicios odontológicos a través del consultorio, de manera particular o en clínicas o hospitales, tiene que ceñirse a esa resolución porque ese es, digamos, el derrotero, esa es su hoja de ruta. Entonces, la obligación de los profesionales es enterarse qué contiene esa resolución que derogó la resolución 2003 de 2014, que de alguna u otra forma era un poco más clara que la que tenemos actualmente y que lo que hizo fue enredar un poco más las cosas. ¿Con qué fin? No sé, pero habían conceptos claros al respecto de quién era el idóneo y quién no era el idóneo. Entonces, para concluir un poco esta parte, la idoneidad se adquiere es con base en los títulos obtenidos por el personal médico odontológico y la experiencia. Entonces, hay que confrontar jurídicamente a través de la evidencia científica, de la experiencia de los profesionales, ¿qué pesa más? ¿La experiencia o la parte educativa, que es importante? No estoy diciendo lo contrario, pero la experiencia, hay muchos médicos, llámense plásticos, cirujanos estéticos, llámense generales, especialistas, odontólogos, especialistas, que salen con todos los pergaminos académicos del mundo, pero a la hora del té, como decimos coloquialmente los colombianos, se vuelven un problema para la sociedad porque generan riesgos inexplicables que son necesarios investigar y demandar. Entonces, lo académico no necesariamente garantiza la bioseguridad del paciente. Totalmente. La experiencia es la que le va dando la categoría, el estatus a ese odontólogo para que pueda ser definido como un especialista o para que adquiera la idoneidad requerida. Entonces, para resumir,
La idoneidad la adquirimos con la experiencia y la adquirimos con los conocimientos que cada día tienen que ser actualizados. Lo que pasa es que ese debate o esa experiencia tenemos, o esas condiciones, mejor, del odontólogo, tenemos que llevarlo al plano jurídico y al plano judicial a través de los distintos procesos que se le adelanten en contra de nuestros odontólogos. Entonces, ahí donde radica una buena defensa técnica jurídica para que ese odontólogo pueda salir avante, o en el peor de los casos, y digo el peor, sea condenado o sancionado de una manera más suave que si se tratara de una defensa técnica con muchas deficiencias en su fundamentación jurídica. Entonces, la invitación es a que revisemos nuestro perfil académico. ¿A partir de qué? A partir de la resolución 3100 del 2019, que en su artículo primero nos indica, ojo, son capacitados, tenemos que mirarle el pensum académico al profesional, y en ese pensum académico profesional se discriminen las materias quirúrgicas que hayan podido tener nuestros profesionales, o en su defecto aquellas áreas que le permitan adquirir esa idoneidad que requiere la sociedad, primero que todo los pacientes, y por supuesto la ley, que es, ya sabemos que es ausente. Hay demasiados vacíos normativos y hay que recordar, una cosa es el vacío normativo, otra cosa es la ausencia normativa. Vacío normativo es aquel que existe norma, pero que no llena totalmente las expectativas de la sociedad y especialmente de nuestros profesionales para efectos de suplir esa categoría de idoneidad que se exige. Pero la ausencia normativa es que definitivamente no existe norma que regula la... No existe. Entonces, el Estado colombiano, y como ocurre en casi todas las naciones, tienen esa deficiencia normativa que impide que nosotros clarifiquemos de una vez por todas esta situación, con tal de salir de la incertidumbre jurídica y que nuestros odontólogos puedan practicar sus procedimientos en cara, en facial, en cabeza y cuello, como me estás diciendo, de manera tranquila. Es mi invitación al respecto. Eso quiere decir que en Colombia hay vacío y ausencia normativa. Tendríamos las dos. Pues totalmente, totalmente, porque tenemos una norma que nos trae la resolución 3100 del 2019, que es la matriz, digamos, la que regula la parte de salud en temas de habilitación y de prestadores de servicios particulares en este momento. Tenemos que ceñirnos a esa resolución, que hay que decirlo, ha sido modificada en 4 oportunidades. Ha sido modificada en 4 oportunidades y ojalá aquí les traigo estas 4 modificaciones: la 2215 del 2020, la resolución 2215 del 2020, la resolución 1317 del 2021, la resolución 1138 del 2022 y recientemente la resolución 544 del 2023. Básicamente son modificaciones muy por encima. Son modificaciones que le quitan muy poco o clarifican muy poco al respecto, que genera más incertidumbre. Tenemos que ocuparnos del caso, por ejemplo, de El Salvador, hay que decirlo. Ya después miraré el caso de Chile, explicaré un poquito al respecto, pero lo que ocurre en El Salvador, en el país de El Salvador, es preocupante, porque acaban de decretar la ley de especialidades en materia de medicina y cirugía estética en ese país. Es una ley totalmente prohibitiva y vulnerante de derechos humanos y fundamentales de nuestros colegas odontólogos y médicos en El Salvador. Fue una ley que prácticamente cruzó sin ninguna objeción, donde solamente pueden mirar en la parte de socialización y a quienes invitaron para debatirla en el Congreso, en la Asamblea de Diputados de El Salvador o de los legisladores de El Salvador. Ahí solamente se invitó una federación médica y lógicamente que esa federación muy probablemente estaba a favor de la creación de la ley de especialidades. No, así es. No vincularon a otras personas ajenas, como lo hemos sabido,
porque hay médicos muy buenos, por cierto, que no son especialistas en materia de medicina y cirugía estética, pero que fueron sacados de tajo inmediatamente y van a engrosar, digamos, el saco de obsoletos de la medicina y de odontología en ese país. Es algo absurdo en pleno siglo XXI, donde estamos hablando de garantías, donde estamos hablando de una modernidad donde se supone el conocimiento ha adquirido su mayor esplendor. Ya es más fácil actualizarse en materia de conocimientos. Si la persona tiene el talento, ¿por qué se le va a prohibir? ¿Por qué el Estado tiene que prohibirle explotar con dignidad ese talento? Más cuando el Estado, por un lado, permite que universidades públicas o privadas tengan acceso limitado a crear especialidades médicas. Por lo general, en el caso colombiano, de 1 a 4 médicos por semestre o por año pueden ingresar a la universidad para especializarse. Vemos una barrera administrativa ahí. Y fuera de eso, nos ponen entonces a los médicos y a los odontólogos a que ustedes tienen que ser especialistas. Entonces mandan a esa persona que en la mayoría de casos no tiene la capacidad económica para especializarse porque son, entre otras cosas, costosísimas. Esas especialidades demandan mucho tiempo y entonces la persona tiene que seguir viviendo, seguir produciendo. Entonces, ¿cómo quiere el Estado o los estados que la persona se especialice si está impidiendo el acceso a esa especialidad? Está poniéndole un sobrecosto adicional y fuera de eso lo está estigmatizando, lo está tratando prácticamente como un criminal, cosa que es algo absurdo. Así es, y el tema de pagar los cupos también, porque eso es, bueno, yo creo que eso nos da para otro podcast también de sentarnos a hablar, porque hay otro tema con los sobrecostos de los cupos y bueno, toda una historia ahí. Yo quiero hacerle otra pregunta porque me llama mucho la atención eso que estaba comentando. Yo sé que Chile en su regulación estructuró bastante bien el tema de los odontólogos, enfermeras y médicos en la parte de procedimientos estéticos faciales. Sé que Perú también lo ha estructurado bastante bien. Venezuela tiene una estructura, aunque con un poco de complejidades. Y Brasil obviamente va muy avante en ese tema. Y hay mucha gente que de aquí está estudiando en Brasil. Incluso hay especialidades en armonización orofacial que se dan en España, en Brasil. Hay mucha gente que está haciendo eso. ¿Qué opina usted de esos títulos? Sí, cada nación está viviendo sus propias experiencias normativas en vista de este boom de demandas contra todos estos profesionales que se están dedicando a la medicina estética y a la cirugía estética. Esto hay que decirlo que esta es una rama del derecho y de la ciencia novedosa desde el punto de vista de regulación normativa. Los primeros vestigios de demandas los vimos hace como 50, 60 años en Europa, en España, en Francia, donde se presentaron las primeras demandas contra aquellos médicos que de alguna u otra forma fueron declarados culpables o responsables médicamente y tuvieron que pagar cuantiosas demandas y dinero al respecto a sus pacientes. Eso ha conllevado a que cada día exista más la necesidad de regular este tema. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo mal es que se está reconstruyendo esa normativa solamente con un sector exclusivo en cada país, cosa que no debe ser así. Si estamos hablando de países democráticos, y valga decir democracia en el entendido no político, sino en el entendido de establecer un parámetro estandarizado o de manera transversal
en garantía de derechos humanos y derechos fundamentales. Primero hay que partir de que el médico y el odontólogo o los médicos son humanos que necesitan producir, necesitan experimentar toda esta actividad profesional porque para eso estudiaron, tienen vocación. Primer punto. Y con la vocación es algo intrínseco de la persona y nadie debe meterse. Eso es algo subjetivo que el derecho no puede regular. El derecho no puede regular lo interno. El derecho regula lo externo. Pero si estamos coartando esa necesidad de esa persona de adquirir los conocimientos idóneos, se le está coartando la posibilidad de acceder a la universidad, ya palpable por lo que hemos explicado, y fuera de eso estamos encontrando entonces la injusticia de países que, como de Venezuela, El Salvador, Brasil, como lo que me han manifestado, donde hay vestigios de leyes de especialidades médicas, cosa que no debe de ocurrir. El médico colombiano puede operar un corazón con el corazón de Brasil, del brasilero, del argentino, ¿sí? Puede intervenir en cara cualquier necesidad que tenga la persona, producto de una medicina o una cirugía de carácter estético, sea invasivo o no invasivo. Es el mismo ser humano, el mismo tejido, pues estamos en la capacidad de brindar ese servicio en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en El Salvador, en todos los países de Latinoamérica y del mundo, porque las caras no cambian en ningún lugar del mundo. Entonces, aquí lo que necesitamos es ponernos de acuerdo. Bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Quiénes son los promotores? Y eso hay que descubrirlo. ¿Quiénes son los promotores de esta ley? ¿Con qué fin la están haciendo? Porque indudablemente está demostrado que no son los especialistas a los que menos se les considera garantistas de su servicio. Está más que claro y lo da la estadística. Inclusive yo he elevado una petición a la autoridad para que me informe a qué profesionales se le mueren más sus pacientes, qué profesionales dañan más los pacientes. O son los especialistas o son aquellos expertos, que son dos cosas diferentes, el especialista con la experticia, los llamados a considerarse verdaderamente idóneos en el campo de la odontología en materia de medicina estética. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quién define eso? ¿Por qué tiene que ser un grupo exclusivo? ¿Por qué tienen que ser ellos los únicos llamados a tocarle las puertas al Congreso de la República y decir, no, nosotros somos los que somos los capacitados? No, hay que generar el debate democrático. Y ahí es donde yo voy con la democracia. Invitar a todos los sectores que estén involucrados, sean especialistas o no especialistas, y hagamos una ley realmente benéfica y no prohibitiva, que es lo que está ocurriendo. El prohibicionismo no existe, no es conveniente para ninguna nación. El prohibicionismo lo que genera es más clandestinidad. Vamos a tener más clínicas clandestinas, vamos a tener más médicos con la avaricia o no, o con los odontólogos con la gallardía de brindar su servicio, porque para eso están preparados. No va a haber poder humano que le impida a un odontólogo operar o hacer un procedimiento. No va a ser la ley. Aquí no va a ser la ley la que va a prohibir eso. Por el contrario, va a generar más incertidumbre. Y este es un debate como el de la droga, de las drogas ilícitas, que no se acepta, que fracasamos en la guerra contra las drogas y no nos estamos dando cuenta que llevamos 50 años en esta discusión. En el caso colombiano llevamos alrededor del 2002 en temas de regulación normativa en materia de medicina y cirugía estética, y ya van 22 años y no hemos podido hacer ni siquiera un artículo garantista para todos los médicos expertos en materia de medicina y cirugía estética en Colombia. Así es. Bueno, mi doc, no quiero quitarle más tiempo. Ha sido muy provechoso. Voy a dejar sus redes por acá para que lo contacten, para todos nuestros alumnos, nuestros asociados, porque
hay que empezar a asesorarse de manera estructurada. Así es. De paso, dejo indicado lo siguiente. Hay que copiarse de las buenas experiencias. Lo que está ocurriendo en Chile, que es un país referente a nivel jurídico en Latinoamérica, todo lo que ocurra primero en Chile va a trascender en el resto de Latinoamérica. Eso ha trascendido siempre. Esa es la costumbre de nuestros legisladores. Yo invito a los legisladores, a nuestros legisladores, yo invito al representante honorable Andrés Calle. Andrés Calle es saliente presidente de la Cámara de Representantes cordobés, muy acucioso, muy preocupado por este tema, donde ha implementado el proyecto de ley cirugía segura, que no es nuevo. El proyecto de ley cirugía segura es, digamos, es uno tras de otro. Siempre prácticamente se han denominado así los proyectos, pero son los que están liderando este proyecto de ley 311 del 2023, que yo considero, si no se amolda un poco más a la necesidad, creo que se ha moldado un poquito más como lo tenemos presentado, porque tal como estaba presentado inicialmente, era un desfase totalmente, por no decir otra palabra, destructivo de todos nuestros profesionales odontólogos y médicos en Colombia. Entonces, este proyecto de ley va para segundo debate en la Cámara de Representantes, Comisión Séptima. Yo invitaría a estos promotores del proyecto para que inviten a esas agremiaciones, a las asociaciones odontológicas del país, y yo invito a los odontólogos del país, de Latinoamérica, a que unamos voces y busquemos la forma de participar en ese proyecto de ley, porque ya después es demasiado tarde y nos va a pasar como nos pasó en El Salvador, que pasó la ley suavecito. Acá tenemos que poner también, y tienen que ser escuchadas las voces de aquellos odontólogos que no son especialistas, pero que han demostrado con su experiencia que no dañan pacientes, que no presentan sus pacientes eventos adversos, que aquí no es un tema de perfiles en el sentido de que tú eres especialista y yo no soy especialista, pero trabajo en temas de odontología estética. Tenemos que mirar que hay que debatir, hay que buscar la estadística de tal manera que buscamos mejorar esa ley para que por fin comprendan aquellos especialistas que son acérrimos contradictores del que no es especialista, de que sí puede participar en el mercado del turismo médico y el turismo odontológico facial, estético en nuestro país, en Latinoamérica. ¿Por qué no? Si estamos en democracia, escuchemos las voces y hagamos una buena ley para evitar precisamente estas confrontaciones. Lo que ocurre en Chile, para terminar, es importante y yo los invito a que busquen en el Senado de la República segundo debate, en Cámara mejor, va para segundo debate. Este proyecto arrancó en Senado, está en Cámara, segundo debate de Chile. Ellos comprendieron, o los médicos especialistas plásticos comprendieron de que no son los non plus ultra en este tema. Ellos comprendieron y aceptaron que efectivamente les causa mucho plástico, le están causando mucho daño a sus pacientes. Y saben que hay médicos que no son especialistas que son muy buenos en materia de cirugía estética y han salido adelante y pueden competir con mucha tranquilidad en este tema estético. Eso mismo debe ocurrir acá, que los plásticos o aquellos profesionales especialistas, odontólogos especialistas en materias faciales, estéticos o orofaciales, quieran impedir que estas otras personas que con experiencia pero sin especialidad no participen en el mercado. Hay que buscar la forma de que lo comprendan, de que esto no lo ataja a nadie. Este es un tema de que va en el entendido de que se puede dar en 5 años, en 10 años, se puede dar en 1 o 2 años. Entonces yo invito a los congresistas a que abramos las puertas. Yo lo he hecho, yo he solicitado particularmente, y yo invito a nuestros odontólogos que nos están viendo y que tienen la posibilidad de ver este podcast,
a que unamos esfuerzos y busquemos la manera de participar en ese proyecto. Yo sé que toca callos esto, pero que hay que buscar, lógicamente, no estoy diciendo de que venga el perro y el gato, para ser literal, sino que participen los médicos y los odontólogos expertos que no han tenido malas experiencias y que por el contrario tienen en su mercado, en su entorno, buenos aciertos, buena aceptación, prestigio inclusive, para que sean tenidos y puedan ser habilitados en materia de prestación de servicios en sus centros y consultorios odontológicos. Yo invito a eso. Vamos a participar en el debate de Cámara de Representantes y vamos a dar la pela para que nuestros odontólogos y los médicos dedicados a la medicina y cirugía estética puedan tener espacio y puedan considerarse idóneos y no estar de manera clandestina o mejor, de manera nerviosa, intranquilos, con la incertidumbre de que van a ser sancionados por los tribunales de ética médica o por la justicia ordinaria en materia administrativa, en materia penal, en materia de... Es súper importante lo que estaba diciendo, Doc, porque hay que unirse, tenemos que unirnos. Totalmente. La unión para dar la pelea. fuerza. Así es, así. Y nos vamos a unir para dar la pelea. Claro que sí. Cuenten bueno, conmigo. Una muy buena noche, Doc. Bueno, igualmente. Gracias por su tiempo. A todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Saludos.